Mientras nos acercamos al tiempo de Semana Santa, estamos meditando en algunos pasajes que nos muestran cómo fueron esas últimas horas en la vida de Jesús antes de llegar a la cruz. En esta ocasión estamos leyendo un pasaje muy amplio donde Jesús, después de haber cenado con sus discípulos, recuerdan que estaba ahí con ellos y se levantó, se despojó de sus vestiduras, tomó una toalla, lavó sus pies y les dijo: así como yo he hecho esto por ustedes, háganlo ustedes unos a otros. Después de esa cena, Jesús salió, fue a orar al Getsemaní, y estando ahí en el jardín de Getsemaní, llegó Judas, su amigo, que lo iba a traicionar, con un pequeño ejército conformado por guardias romanos y guardias del templo, y arrestaron a Jesús por indicación de Judas, quien besándolo indicó que era él a quien debían llevarse. Y entonces Jesús fue llevado ante las autoridades de su tiempo para ser enjuiciado y para ser hallado culpable. Y en esta porción, que es la que hemos leído desde el inicio del servicio, estoy hablando del capítulo 18 de Juan, desde el versículo 12 hasta el versículo 40, vamos a encontrar que hay por lo menos 4 personajes que tienen ciertas actitudes y ciertas acciones al ser confrontados con este evento previo a la muerte de Jesús. 4 personajes que revelan actitudes profundamente humanas y que, como decíamos en algún estudio en el tiempo de los martes, tendríamos que pensar con cuál de ellos nos estamos identificando. Les advierto de antemano que no es muy halagador, así que prepárense para lo que la Biblia tiene que decirnos. El primero de ellos, desde luego, es Pedro. Pedro es el amigo de Jesús, el que juraba y perjuraba que estaría con él hasta el último momento, que no lo dejaría, aun si otros fueran. Pedro estaría con Jesús. De hecho, en ese momento, cuando Jesús es arrestado, Pedro saca una espada y parece ser que intenta cortarle la cabeza a uno de los guardias, y el guardia probablemente se movió y alcanzó nada más a cortarle la oreja. Pedro, ese hombre agresivo, ese hombre fiero, ese hombre dispuesto a todo en sus mejores momentos, ahora va siguiendo a Jesús, quien va a ser juzgado. Y nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, en el versículo 15, que Simón, Pedro y otro discípulo querían entrar al patio del sumo sacerdote, donde estaba Jesús siendo confrontado o juzgado por el sumo sacerdote. Y entonces, como el otro discípulo era pariente o conocido, pudo entrar al patio, pero Pedro se tuvo que quedar afuera. Y entonces el otro discípulo se acerca a Pedro y le dice a la portera, a la muchacha que estaba ahí, que dejara pasar a Pedro. Y entonces Pedro entra en este espacio, ¿verdad?, en el patio del sumo sacerdote, donde se está juzgando a su maestro y donde se le va a juzgar también a él. Porque apenas entrando, la criada de la portera le dice: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y Pedro dice: no lo soy. En ese momento Pedro, nosotros así lo llamamos, ¿verdad?, niega a Jesús. Pero hay algo muy profundo, porque Pedro no niega directamente a Jesús. No dice: Jesús es un falso maestro. No dice: Jesús es un falso Mesías. No dice que Jesús enseñara falsas o doctrinas engañosas, sino que a Pedro se le pregunta si él es discípulo de Jesús. Y él dice: no lo soy. De hecho, cuando a Jesús lo está consultando, le está preguntando el sumo sacerdote, le pregunta, dice el versículo 19, acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús dice: no me pregunten a mí, pregúntenle a los que me han oído, es decir, a mis discípulos.
Y entonces Pedro lo primero que hace es negar que es discípulo de Jesús. Niega su identidad como discípulo de Jesús. Le vuelven a preguntar, ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él dice, no lo soy. Y le vuelven a preguntar si lo habían visto en ese momento crucial en el arresto de Jesús. Y Pedro dice, no era yo. Pedro, más allá de negar a su maestro, está negando su propia identidad como discípulo. Sería muy fácil juzgar a Pedro aquí un domingo, sentados en las bancas, en un espacio donde no vamos a ser juzgados, donde nadie nos va a cuestionar si somos o no discípulos de Jesús. Pero cuando salimos de este espacio y vamos al mundo, entonces ahí es donde debemos enfrentar nuestra verdadera identidad con el mundo. Y si somos o no verdaderamente discípulos de Jesús. ¿Cuál es nuestra identidad como discípulos de Jesús? La gente no va a llegar y nos va a preguntar, oye, ¿eres tú discípulo de Jesús? A lo mejor sí, pero es más probable que enfrentando las tentaciones y las pruebas del mundo, nuestra identidad como discípulos de Jesús sea puesta a prueba. Jesús, cuando fue al desierto, fue puesto a prueba en su identidad. Satanás le preguntó, si eres hijo de Dios. Entonces, estas y estas cosas tendrían que suceder si en verdad eres hijos de Dios. Y cuando nosotros salimos al mundo, si en verdad somos discípulos de Jesús, entonces tendríamos que vivir, actuar, pensar de cierta manera, siguiendo los valores del reino. Y nadie nos va a preguntar si somos discípulos de Jesús, pero se nos van a presentar las tentaciones, las decisiones que tenemos que tomar en nuestro diario vivir, si debemos mantener los valores cristianos y las enseñanzas del reino de Dios, si debemos reírnos de ese chiste machista o de ese chiste subido de tono, si hemos de cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes para encajar en ese grupo, si tenemos que callar frente a la injusticia para que nadie más nos cuestione. Siempre estamos constantemente cuestionados acerca de nuestra identidad como discípulos de Jesús. Cada vez que se cuestiona el evangelio en el mundo, se nos cuestiona a nosotros también nuestra identidad. Y tenemos dos opciones. La primera de ellas siempre será como Pedro decir, pues voy a la iglesia. Soy espiritual, pero no religioso. Sí creo, pero no creo en la institución. Pues me gusta leer la Biblia, pero... La segunda actitud y el segundo personaje lo encontramos con los líderes religiosos. Estos son los judíos, como en el Evangelio de Juan son representados los líderes de la religión judía. No se refiere Juan necesariamente al pueblo judío. Jesús mismo era un judío y seguía las tradiciones de los judíos, pero cuando el Evangelio de Juan habla de los judíos, parece más bien referirse a los líderes, a los sacerdotes, incluso quizás a los fariseos. Y en ellos vemos una profunda hipocresía y una manipulación del poder. Fueron los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote quien decidió que sería más conveniente que Jesús muriera por todo lo que estaba causando alrededor de su persona con sus discípulos, haciendo estas señales, resucitando a Lázaro, y ellos preocupados, ¿verdad?, por lo que eso significaba para ellos como establecimiento religioso, probablemente perder la aprobación del pueblo, perder la autoridad, pero también desequilibrar al gobierno romano, decidieron que era mejor que Jesús muriera en lugar de que todo el pueblo muriera. Y entonces los líderes quieren matar a Jesús, pero
en las leyes de ese tiempo, como eran un pueblo conquistado, los líderes religiosos no podían dictar sentencia de muerte. Tenían que recurrir a los romanos, que eran los que estaban gobernando sobre Judea, para que ellos dictaran la sentencia de muerte. Pero si llegaban con el procurador romano Poncio Pilato y le decían, queremos que crucifiques a este hombre, ¿por qué? Porque está enseñando cosas distintas a nuestra religión. No es mi asunto, resuélvanlo ustedes. Y entonces lo que los judíos, los líderes religiosos deciden hacer es presentar a Jesús ante Pilato como un sedicioso, como un líder político que quiere usurpar el gobierno de los romanos. En el capítulo 18, versículo 29, Pilato salió a ellos, a los judíos, y les preguntó qué acusación tienen contra este hombre, y le dijeron, pues si no fuera malhechor no te lo hubiéramos traído. Le dice Pilato, pues júzguenlo según su ley. Le dicen, no podemos dar muerte a nadie. Y entonces lo acusan a Jesús de ser o de hacerse llamar rey de los judíos. Pero hay una profunda hipocresía en estos hombres, porque como leemos en las Escrituras, en los Evangelios, ese era el tiempo de la Pascua, y como ellos eran los principales religiosos, líderes religiosos, tenían que mantener ciertas leyes, ciertas ordenanzas para mantenerse puros y poder celebrar la Pascua. Y una de esas cosas que ellos tenían que hacer, más bien que tenían que evitar, era entrar en la casa de una persona gentil, en este caso del procurador o de Poncio Pilato, el procurador romano en Judea. Y entonces no pueden entrar porque tienen que mantenerse puros, ¿verdad? Y santos delante de Dios. Pero mientras están mintiendo y están tergiversando la verdad y están buscando la muerte de Jesús. Eso nos habla de la hipocresía del ser humano, que por un lado queremos mantener una fachada de religiosidad, de pureza, de que nos comportamos bien, de que somos rectos delante del Señor, pero en lo más profundo de nuestro corazón hierve el veneno de la hipocresía, cuando especialmente buscamos hacer daño a otras personas, ¿verdad? Ofender, dañar, lastimar, herir a otras personas. Pero tengo que decirlo, amados hermanos, este es un riesgo que corremos como iglesia, y no me refiero solamente en lo individual, sino como iglesia, como grupo, como comunidad de fe. Porque recordemos que está hablando de los líderes religiosos que estaban sucumbiendo ante la hipocresía para mantener su estatus social. Amados hermanos, muchas veces la iglesia se ha visto tentada por el poder político del mundo para ceder en su más profundo sustento, que es el Evangelio, a fin de obtener influencia política, a fin de poder tener un lugar en los escaños de los congresos, a fin de tener un partido que lleve un nombre que apele a la tradición o a la religión. Y es muy peligroso, amados hermanos, cuando la iglesia renuncia al poder del Evangelio o lo pone en juego para obtener el poder del mundo. Es muy peligroso y es muy delicado. Hace unos días, estábamos en el Congreso de Santidad y la pastora Ibeliz Valentín decía, cuando la iglesia está metida en la política, pierde su distancia profética, así le llamaba ella, su distancia profética, porque cuando la iglesia está metida en la política, entonces no puede hablar en contra de la política. Como iglesia tenemos que mantenernos a una distancia que nos permita ver todo el panorama y denunciar las cosas que están mal de uno y de otro lado de la política. Y sobre todo tenemos que mantenernos fieles a los principios del reino de Dios y no de los gobiernos humanos. La tercera actitud es precisamente la de Poncio Pilato, el procurador romano, el gobernador romano, quien esa mañana de Pascua es
despertado temprano y está de mal humor probablemente, y llegan a tocarle los líderes judíos para pedirle que intervenga. Y entonces Pilato tiene que actuar en su papel de procurador o de gobernador romano y dictar justicia. Pero vamos a ver que Pilato está entrando y saliendo de su propia casa como un mandadero, ¿verdad? Porque los judíos están afuera, tiene que salir, luego tiene que regresar para hablar con Jesús, luego tiene que volver a salir para hablar con el pueblo, tiene que regresar para hablar con Jesús. Y vemos aquí a un hombre que está buscando complacer a las demás personas, que aparenta tener poder, pero que en realidad no lo tiene. De hecho, Jesús le dice, solamente tienes poder porque se te ha sido otorgado. Y entonces Pilato, como este hombre que es encargado de impartir justicia, tiene que buscar qué es lo más apropiado. Al final de cuentas, no es capaz de impartir justicia por su propia mano, sino que tiene que ir y consultar con la gente. Al final de cuentas, sale con el pueblo y les dice, no he encontrado delito en este hombre. Lo justo sería que lo dejara ir, pero él decide, pues vamos a ver si ustedes quieren que suelte a este hombre Jesús o soltamos a un bandido. Y deja que el pueblo decida. Ese hombre político, ese hombre gobernador, no tiene el carácter ni la autoridad para tomar decisiones en su propia mano. Pero hay una pregunta que Pilato hace que refleja la actitud que tiene también el mundo y desde luego también el mundo político. En el versículo 37, Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú rey? Y responde Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hay dos formas de leer esa pregunta. La primera, como una pregunta verdadera y genuina que nace de la ignorancia. Pilato no sabe qué es la verdad. El mundo no sabe qué es la verdad. Nuestros gobernantes políticos no saben qué es la verdad. Porque no conocen a la verdad, porque no conocen a Cristo, no tienen la verdad, no saben qué es la verdad. Pero hay otra manera de leer esa pregunta, con un poco de cinismo. ¿Qué es la verdad? La verdad no importa. En la semana escuchaba un comentarista diciendo que algún presidente de alguna nación en algún planeta Tierra decía, cuando tú dices una mentira constantemente, se convierte en verdad. Y él decía, a mí me asustó porque no decía la gente cree que es verdad, sino decía, se convierte en verdad. ¿Qué es la verdad? No nos interesa que sea la verdad, el mundo dice. Es una actitud cínica que refleja el corazón humano separado de Dios, que no le interesa la verdad de Dios, que no le interesa saber nada de Dios, que le interesa construir su propia verdad, porque de esa manera cada persona puede decidir lo que está bien, lo que está mal, hacer con su vida lo que quiera. Y aunque ciertamente tenemos la libertad y la responsabilidad de conducir nuestra propia vida, cuando lo hacemos sin conocer la verdad o sin darle el peso a la verdad, nos volvemos entonces como Pilato, quien entra y sale buscando agradar a otras personas sin ninguna autoridad, ni sobre él mismo, ni sobre su pueblo. 3 actitudes desastrosas. La primera, negar nuestra identidad como discípulo. La segunda, levantar una fachada de hipocresía mientras tenemos malas intenciones debajo de nuestro corazón. La tercera, negar la verdad o ignorarla por completo. Pero gracias a Dios que en medio de todo este desastre está nada más y nada menos que Jesucristo mismo, quien muy seguro de su identidad es capaz de plantarse frente al ejército que viene a recogerlo, y cuando dicen ¿quién es Jesús? Jesús se para y dice yo soy. Cuando Pilato le pregunta ¿eres tú el rey de los judíos? Le dice yo he venido
precisamente para dar testimonio de la verdad. Frente a la hipocresía del gobierno y de la religión, Jesús permanece firme y fiel a la verdad. Y finalmente, cuando el pueblo dice, no queremos a Jesús, queremos a Barrabás, el pueblo elige a un hombre malo y Jesús tiene que morir en lugar de ese hombre malo. Y hermanos, hermanas, yo soy Barrabás. Yo soy ese hombre malo, ese hombre que niego a veces mi identidad como discípulo de Jesús, que a veces soy hipócrita, que a veces niego o soy cínico con la verdad, pero que de todas maneras Jesús vino y murió por mí. Que Jesús dejó su gloria, que Jesús se despojó de sí mismo, vino a este mundo, tomó mi lugar en la cruz y murió por mí, para que entonces yo pueda estar seguro en mi identidad como discípulo de Jesús, ser de una sola pieza con pureza de corazón y afirmarme en la verdad. Amado hermano, amada hermana, si Jesús murió también por usted, le invito a que se ponga de pie y pidamos al Señor que examine nuestro corazón. Si hay alguna de esta actitud o alguna otra parecida que debamos examinar y que debamos renunciar a ella, pidamos entonces que Cristo purifique nuestro corazón. Oremos.